porque la derivada es un límite. Lo primero es hablar de la definición de la derivada. Entonces la derivada es la pendiente de la recta tangente a un punto de la función. Aquí podemos destacar tres partes: la pendiente, la recta tangente, y un punto de la función. Empezaremos con la pendiente. ¿Y qué es la pendiente? La pendiente es la inclinación de una recta, y al hablar de la recta entonces podemos decir cómo se representa una recta mediante una ecuación lineal. Y entonces ahí en la pantalla está la ecuación lineal que representa una recta, pero en esta ecuación ya se conectó la pendiente mediante la letra m. La m es una constante que está al lado de la variable x, y la variable y siempre está despejada en la ecuación. Cuando la recta está totalmente horizontal la pendiente es 0, y cuando la pendiente es totalmente vertical la pendiente es infinito. Regularmente si m es un número muy grande entonces la recta se acerca mucho a ser vertical, y si m se acerca mucho a 0 entonces la recta se acerca a ser horizontal. Recalco que hay que verificar que la variable y debe de estar despejada en la ecuación. Por otro lado, ¿cuál es la recta tangente? La recta tangente es una recta que pasa por un punto y solo un punto de la curva, como podemos ver en la gráfica. Y ahora definamos qué es un punto, y entonces un punto es una figura geométrica adimensional, esto es, que una línea tiene infinitos puntos y que el punto no tiene dimensiones, y solo se usa para señalar una ubicación pero no existe como tal, por eso el punto no tiene ninguna de estas dimensiones, y no podemos ver un punto, aunque la pluma lo marca como un círculo pequeño. En la realidad es que un punto no lo deberíamos de poder ver. La recta tiene una dimensión, longitud, el plano tiene dos dimensiones, longitud y altitud, pero el punto no tiene ninguna de estas dimensiones. Ahora bien, ¿qué relación hay entre un punto y un límite? Porque recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces, ¿cómo se relaciona el límite con un punto? El límite es un acercamiento a un punto, o a un lugar geométrico, y este acercamiento lo hacemos mediante las sucesiones. Aquí tenemos dos sucesiones, la primera está entre 0 y 1 y es semicerrado, es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Es abierto por la derecha, porque por más que avancemos en la sucesión, nunca podremos llegar a 1, pero podremos estar tan cerca como queramos, y por otra parte es cerrado por la izquierda, porque el 0 sí forma parte de la sucesión como primer elemento. En la segunda sucesión es un intervalo cerrado, porque la sucesión es constante. Esto es, que solo hay un número que pertenece a la sucesión repetidamente, y este número es 1, y 1 sí es el único elemento de la sucesión, y entonces el primer elemento es 1 y el último elemento es 1. Y que el elemento pertenezca al intervalo o no pertenezca al intervalo es lo que define si un intervalo es cerrado o abierto, y que tiene que ver con un punto todo esto, pues el 1 del primer intervalo es a donde se va acercando la sucesión conforme va avanzando. Y ahora en esta ecuación donde está la m, es la ecuación con la cual podemos obtener la pendiente de una recta si conocemos dos puntos de esta recta, como la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto de la función. Entonces al conocer dos puntos de la recta tangente que pasa por la función, podemos calcular la pendiente de esa recta tangente que pasa por ese punto de la función. Pero lo importante es ver cómo se relaciona la ecuación de la pendiente con la ecuación de la derivada. F de x y f de a equivale a y2 y y1. X y a, que están en el denominador, corresponden a x2 y x1. La definición de la derivada salió de la ecuación de la pendiente, porque la ecuación de la pendiente sale de la ecuación de la recta, y en este caso, la pendiente es de la recta tangente en un punto, y entonces ¿cómo podemos relacionar la ecuación de la pendiente con un punto de la función? A través de un límite, y entonces a través del límite, nos iremos acercando al punto que conecta a la recta tangente y a la función, con el único punto que pertenece tanto a la recta tangente como a la función. Por eso hablamos de las sucesiones, porque con las sucesiones, es con lo que nos podemos acercar al punto que pertenece tanto a la recta tangente como a la función. En la ecuación de la derivada, al calcular el límite, esto es, sustituir a en lugar de x, el resultado nos da 0 entre 0, porque tendríamos a igual a 0, y f de a menos f de a igual a 0. Si el 0 del denominador representa la longitud horizontal y el 0 del denominador representa la longitud vertical, tendríamos 0 de longitud y 0 de altura, y esto es la definición de un punto que es una figura adimensional. Por otro lado, en vídeos anteriores, hemos visto que 0 entre 0 cuando es resultado de un límite, es una indeterminación, y hasta que conocemos la función en particular de la que estamos hablando, podemos quitar la indeterminación haciendo procesos algebraicos. Ahora bien, visualizando la gráfica, ver cómo el límite hace un acercamiento de x que tiende a esos dos puntos rojos, conforme se van acercando lentamente aplicando sucesiones, porque a través de las sucesiones es con lo que podemos acercarnos lentamente. La distancia entre los dos puntos rojos va desapareciendo, hasta que llegan a ser un solo punto rojo, y cuando por fin se acercan tanto, que ya se consideran un único punto, es cuando obtenemos la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente que pasa por un solo punto de la función. Por otro lado, la derivada en un punto de la función
Nos dice si hay mucho crecimiento o hay poco crecimiento. Si la pendiente en ese punto es un número positivo muy grande, quiere decir que la función en ese punto está creciendo muy rápido. Y si la pendiente en ese punto es un número muy grande negativo, entonces quiere decir que la función en ese punto está decreciendo muy rápido. Y si la pendiente en ese punto es un número muy pequeño que se acerca mucho a cero, eso quiere decir que la función en ese lugar está estable, la subida o la bajada pasan casi desapercibido, porque la recta es casi horizontal. Y entonces podemos estar muy cerca de un máximo, o de un mínimo.